¿Qué haces, Walter? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por sumarse. Vamos a darle un ratito más a las personas que faltan que se sumen, vamos a darle unos 5 minutitos y arrancamos con este webinar donde vamos a contar acerca del el framework y el programa de liderazgo ágil que les proponemos desde la Enterprise Agility University. Hola, ahora me Hola escuchás. Erich, ¿cómo ¿Cómo estás? andás? Estoy acá afuera, pero no tengo mucha batería, así que dentro de 20 minutos, 25 me muevo para adentro. Pero Dale. quería, las vistas son muy lindas acá, así que aprovechar. ¿Qué tal está el audio? Porque hay un montón de ruido, pero estoy usando Crisp. No, se escucha muy bien, ¿eh? La verdad que Vale, se escucha muy perfecto. bien. Vale, bien. Entonces tengo, a ver cuánto tengo de batería. Tengo como 45 minutos, pero después me muevo para adentro y ya está. Y mientras vos estás hablando, me muevo hacia adentro. Perfecto. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Claro. Buenísimo. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al este webinar. Hoy vamos a estar contándoles, esta es la presentación para toda Latinoamérica de el framework M, un framework de liderazgo ágil para aquellas compañías que están expuestas a cambios exponenciales, pero todo esto se lo vamos a contar en un ratito. Para arrancar, vamos a arrancar con las presentaciones, ¿no? Hoy vamos a estar facilitando este webinar. Eric Buehler, escritor del bestseller Lean Exponential Change, fundador de la Enterprise Agility University, quien hoy nos está acompañando desde San Francisco, ¿no? Por el otro lado voy a estar yo, Walter, mi nombre es Walter Schreiber, soy consultor de Enterprise Agility en práctica global y soy training partner de la Enterprise Agility University, donde nos enfocamos en la agilidad empresarial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ayudar a las organizaciones a llevar la agilidad mucho más allá de TI, ¿no? Y antes de empezar, antes de entrar en detalle del framework, vamos a contarles un poquito acerca de cómo entendemos la agilidad empresarial en la Enterprise Agility University. Para nosotros, la agilidad empresarial es algo muy distinto a lo que es Business Agility y a lo que es la agilidad clásica. Lo entendemos como una evolución de todo esto, ¿sí? La agilidad clásica o la agilidad técnica, como solemos conocerla, nació por allá por el 2001, ¿sí? Con el manifiesto ágil, y hablaba de cambiar la forma en la que los equipos de desarrollo de software pensaban, ¿sí? Y entendían el trabajo, y en base a estos principios, ¿sí? Esta forma de pensar, los han ayudado a los equipos a entregar cada vez más valor, ¿sí? Ser cada vez más autoorganizados y generar mucho más impacto de negocio con el mismo esfuerzo. En la agilidad clásica también podríamos entender que están los frameworks de agilidad escalada, ¿sí? Donde lo que hacemos es trabajar con equipo de equipos, ¿sí? Que finalmente están en cada equipo todas las personas, y deriva de los mismos principios y valores, no de la misma forma de pensar de TI. Luego de eso, alrededor del año 2012, nace lo que entendemos como Business Agility, ¿sí? Son una serie de prácticas ágiles, ¿sí? Que han logrado ser implementadas con éxito en el ámbito del negocio, ¿sí? Nos han permitido escalar con la agilidad al resto de la organización, no sin realmente
tener bastante fricción, dado que también proviene de esta forma de pensar del manifiesto ágil, ¿no? De este mindset ágil que proviene de los equipos de desarrollo. Y finalmente, lo que entendemos como Enterprise Agility, ¿sí? Nacida en el año 2018, que son una serie de prácticas, mentalidades y comportamientos basadas en nuevas teorías, ¿no? Basadas en ciencia, ciencia del comportamiento, neurociencia, para aprovechar el poder de la exponencialidad, ¿no? El cerebro y la forma de construir resiliencia y flexibilidad, y todo eso con el foco en el bienestar de las personas, ¿sí? Es decir, ponemos a la agilidad a trabajar para el bienestar de las personas y para lograr ese cambio de mindset que nos permita adaptarnos en contexto de mucha disrupción. Otro de los puntos que hacen que Enterprise Agility, tal como la pensamos en la Enterprise Agility University, sea distinta a los marcos tradicionales, a los marcos que conocemos, tiene que ver con la entrega de valor. Desde la Enterprise Agility University reconocemos la importancia de la entrega del valor al cliente, acompañamos y abrazamos el concepto del Customer Centricity. El customer tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos y la forma en la que entendemos el trabajo, pero con solo eso no alcanza. También tenemos que entender que estamos trabajando en una empresa, por eso hablamos de Enterprise Agility, tenemos que acompañar esa entrega de valor para el cliente con la entrega de valor para la compañía, ¿sí? Para los shareholders, para todas las personas y todo el ecosistema de la compañía, ¿sí? En todos sus ejes, tanto desde las ganancias, ¿sí? Como el impacto social, el impacto en el planeta, pero sobre todo también sobre la confiabilidad de la empresa, ¿sí? En generar esa relación de confianza con los clientes para tener de esta forma una relación mucho, mucho más cercana. Y todo esto sin descuidar lo que es el valor para la fuerza de trabajo, ¿no? El valor para las personas que forman parte del equipo. En la Enterprise Agility University entendemos que sin salud organizacional nada de todo esto es posible, con lo cual es también parte de lo que entendemos como entrega de valor para todo lo que hacemos, ¿sí? Vamos a repasar un poquito ahora lo que nos ha dejado los últimos reportes del Business Agility Institute, ¿sí? Lo hemos venido siguiendo durante varios años. Nosotros desde Practe trabajamos, tenemos de hecho el foro de Business Agility donde fuimos repasando todos estos temas a lo largo del año. Y algunos de los hallazgos que encontramos a partir de su última edición, que fue hace 2 semanas aproximadamente, es que, por un lado, ¿sí? El índice de madurez en Business Agility a nivel global tuvo un incremento marginal en este último año, ¿sí? Tuvo un aumento de un 2%, es decir, 0,1 puntos en términos de madurez, llegando así a 4,9 con respecto al 4,8 del año anterior, ¿sí? Lo cual representa un incremento realmente marginal en función de lo que venía creciendo año a año. El otro dato digno de mencionarse es que en el segmento de mayor madurez, la cantidad de empresas o la cantidad de organizaciones que han logrado llegar a ese segmento de mayor madurez también se ha incorporado, se ha movido un 2%, se ha crecido del 25% de las empresas censadas el año anterior al 27% de las organizaciones censadas este año, ¿sí? Con lo cual ha habido también un aumento marginal, un aumento del 2% en el crecimiento de las que mayor, agilidad empresarial presentan, ¿sí? En términos de la percepción que tenemos en las compañías, podemos ver que mientras en el C-Level, ¿sí? Y en las Line of Business, la percepción de la agilidad del negocio creció muchísimo, ¿sí? Creció varios puntos. A nivel de individuos también creció la percepción de cómo se vive la agilidad empresarial.
No sucedió lo mismo con tanto los managers como los senior executives, ¿sí? En términos del management, la percepción del Business Agility no se ha movido, ¿sí? Está en 4.6, pero venimos de una caída de casi un punto completo del año anterior, del año 2019 al año 2020, ¿sí? Venimos de una caída fuerte y no ha logrado repuntar esa percepción este último año. En términos de los C-levels, la percepción de la agilidad del negocio, ¿sí? Cayó muchísimo, ¿sí? Y esto tiene bastante relación con algunas otras observaciones que trae este reporte, ¿sí? Walter, me Este gustaría un re- segundo volver un poquito a la diapositiva anterior. Y creo que una de las cosas que es bastante importante antes que continúe es de aclarar por qué esto está pasando. Y esto es básicamente por algunas de las restricciones que tenemos. Si nosotros pensamos en el tema de la agilidad nació inicialmente, la agilidad clásica nació inicialmente como algo que estaba pensado más que nada a, a los equipos, ¿no? Y a los equipos de software. Y bueno, luego hubo una maraña de cosas que tratamos de expandir al resto de la organización y no funcionaba. Entonces, con el tema de la Business Agility, nosotros vemos Business Agility como la agilidad clásica que la expandemos al resto de la organización. Y por eso es lo que Walter comenta. Una vez que alcanzamos ese tope, es muy difícil poder sobrellevar o subir la agilidad entera del negocio si no entendemos, primero, que los seres humanos no están fisiológicamente preparados para el cambio exponencial. Y eso es claro. O sea, los individuos tienen una capacidad de cambio, que es lo que llamamos cambiabilidad, y que básicamente la cambiabilidad tiene ciertos límites. Entonces hemos hecho un montón de investigaciones en los últimos años de cómo logramos que las personas, si las personas no son más flexibles, cualquier tipo de agilidad que tengas en la empresa, no se llega más. Por eso es que Business Agility tiene algunas restricciones y por eso es también que hemos tratado de generar un modelo en el cual dividimos el valor en tres partes. En la parte de más de que nosotros vemos como clásica, que es dar valor al cliente. Luego tenemos la parte donde finalmente vemos para la compañía qué valor hay. Y luego nos fijamos en la fuerza de trabajo, cómo logramos que sea sustentable. Y esto es crucial. Cuanto más expuestas las empresas están a la exponencialidad, los métodos clásicos de agilidad dejan de funcionar porque las personas cada vez se pueden adaptar menos y bueno, y sabemos un montón, tenemos un montón de información sobre qué pasa en el cerebro. Entonces el primer punto es las restricciones que estamos teniendo no son nada nuevas. El tema es cómo logramos sobrellevar eso a un punto donde creamos empresas muchísimo más ágiles. Y lamentablemente no lo podemos lograr hoy en día con los métodos de la agilidad clásica o con los métodos del Business Agility. Bueno, ahora te doy el espacio. Podemos continuar. ¿Sí? Sí, esto es un tema central en nuestro trabajo. Entendamos también que dentro de IT hay 20 años de entrenamiento en agilidad, ¿sí? Justo este año se cumplieron 20 años de la firma del Manifiesto Ágil, mientras que el resto de la compañía se está subiendo ahora, ¿no? Y cosas que vemos a lo largo del tiempo es que justamente el estilo de liderazgo siempre es parte de lo que cruje, ¿no? Cuando queremos hacer este tipo de cambios, cuando siempre que se da una reorganización en una compañía, hay una redistribución del poder, ¿sí? Y eso es gran parte de lo que genera resistencia, ¿sí? Tenemos ahí Walter, también siempre. y creo también que es importante el hecho de aclarar que desde nuestro punto de vista, las empresas se vuelven más complejas, evidentemente, cuanto más disrupciones de mercado hay, ¿no? Porque la gente tiene más miedo, porque los procesos se vuelven más complejos. Entonces, desde el punto de vista de M, del marco de liderazgo M, cualquiera en la empresa puede ser un líder. Y esto puede aplicarse a managers, puede aplicarse a líderes de equipo, puede aplicarse a los líderes que están en cargo de la organización, ¿no? Y más o menos todos tienen el mismo impacto. Lo que pasa es que cada segmento utiliza herramientas diferentes para tratar de liderar cada área. Exactamente, en cada contexto, en cada situación tenemos que apostar a esos liderazgos emergentes, esos liderazgos
situacionales, y es con este framework M que venimos a presentarles hoy, que logramos hacer frente a todo esto, ¿sí? Bueno, acá como les contaba, siempre tenemos al liderazgo, a la cultura, al change, ¿sí? Al mindset dentro de los primeros lugares, porque justamente los lugares donde todo esto más cruje, ¿no? Más fricción tiene para poder entrar. Incluso podríamos llegar a entender, viendo toda esta información, que el formato de Business Agility que tenemos clásico, podríamos decir que rápidamente ha alcanzado su techo, ¿no? Y que necesitamos algo nuevo, algo diferente para poder avanzar con esto de llevar la flexibilidad al resto de la organización. M no, en sí no es una evolución, ¿sí? Dentro de lo que llamamos normalmente el liderazgo ágil o cualquier otro programa de liderazgo, sino que M es la revolución para el liderazgo, ¿sí? Una revolución que va a habilitar, ¿sí? A los individuos a construir organizaciones que estén siempre listas, siempre adaptativas y siempre innovativas. Sí, y creo que ahí donde vas, donde estás comentando, creo una de las cosas que es importante mencionar es, ¿decimos de qué se debe M o lo mantenemos un poquito más en... No, dale, contémoslo ahora. Bueno, básicamente M se basa en un montón de investigación de neurociencia, de trabajos sociales y de estudios del cerebro, donde vimos que básicamente cuando las organizaciones necesitan adaptarse, y esto puede parecer sentido común, pero el sentido común a veces es el menos común de todos los sentidos. Cuando las organizaciones necesitan adaptarse a una nueva situación, hay algo que no ocurre, y es la gente se congela, no sabe qué hacer, no sabe, tiene miedo, no sabe cómo adecuarse. Entonces, M es la solución porque M significa movilizar. Entonces, M se basa en movilizadores a través de la organización que permiten movilizar a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos para movilizar a las personas para que estén siempre listas? Bueno, tenemos un montón de investigación del cerebro que nos dice qué técnicas se pueden usar y cuáles no. Y muchas de ellas que vamos a ver durante M no son intuitivas porque nos han enseñado, una de las cosas que necesitamos es desaprender cuando estamos trabajando en M, porque muchas de las técnicas de la agilidad no funcionan bien cuando ustedes están expuestos a cambios exponenciales. Déjeme darle un ejemplo, el tema de las retrospectivas, ¿no? El tema de las retrospectivas es algo que normalmente se usa muchísimo en la agilidad. Pero ¿qué pasa si mi organización está constantemente golpeada por disrupciones de mercado? Entonces tendría que hacer retrospectivas todo el tiempo y eso no funciona, porque eso generaría un estrés en el cerebro tan alto, bueno, con activación de cortisol, de otros químicos que hacen que la persona disminuya lo que llamamos agilidad mental. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo movilizamos, y en vez de movilizar, cómo logramos movilizar diferentes grupos de la organización para alcanzar un objetivo común. EVE se basa en el concepto de movilización social, movilización de ideas y movilización de las estructuras de la compañía. Entonces nosotros vamos a tener que poder regenerar la cultura de la organización y movilizar a esas personas en un contexto diferente. Y eso es una de las cosas que nosotros con M logramos. Tenemos diferentes técnicas que permiten, que están basadas en estudios muy recientes de ciencia, porque todo está cambiando muy rápido, y que nos permiten a nosotros movilizar diferentes grupos de la organización, de la compañía, para lograr un objetivo común. Y una de las cosas que sabemos es, cuando hay una disrupción en el mercado, las compañías se congelan, la gente no sabe qué hacer. La gente tiene miedo que se reemplazó un área de la empresa por inteligencia artificial y que de repente no van a tener el puesto de trabajo. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con también cuando tenemos capacidades en la organización que tienen que reorganizarse? Entonces, M quiere decir movilizar, ¿sí? M proviene de movilizar y es mucho más que un framework, es mucho más que un programa de liderazgo, es la suma de todo esto, ¿no? Es el programa más el framework, es decir, no es un típico programa de liderazgo en el que vamos a adquirir un montón de teoría, vamos a escuchar algunos ejemplos y después vamos a estar enfrentando el día a día
desde nuestro, digamos, desde aquello que logramos incorporar, sino que vamos a tener un framework detrás, un framework para líderes, ¿sí? Para que logren movilizar a toda la organización a su alrededor, ¿no? Para que logren, ¿sí? Con el liderazgo, movilizar a todas las personas hacia una agilidad empresarial, ¿sí? Más allá de Haití, como les decíamos, cualquiera en una organización puede ser un líder, con lo cual puede estar sentado en cualquiera de los ámbitos que tenemos hoy en la organización, no necesariamente va a tener que ser el negocio, ¿no? Sí, Walter, y ahí quiero agregar una cosa importante antes que vayamos atrás, porque tenemos tanta información que queremos compartir contigo y tantas cosas que a veces es difícil, ¿no? Una de las cosas que tenemos que comprender es que por muchísimos años, y esto es una experiencia personal, no quiero decir que a ustedes les haya pasado, los marcos de liderazgo, muchos marcos de liderazgo, se basan en ideas muy abstractas, que vienen y me dicen visibilidad radical, visibilidad, entonces sacamos todos la bandera y nos ponemos a festejar que en el marco de liderazgo nos enseñaron visibilidad radical. El problema de los marcos de liderazgo no es en las ideas muchas veces sí, pero no es en las ideas, es en la ejecución. ¿Cómo yo logro ejecutar la visibilidad radical? Y lo que nos encontramos muchas veces es que tenemos o bien pocas ideas de cómo hacerlo, pero muchas ideas de qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo mismo que ocurre hoy con el calentamiento global, ¿no? Hay muchas ideas de qué es lo que necesitamos, pero muy poca gente sabe cómo hacer que eso sea sustentable, ¿no? Y entonces, la idea final de M es tener técnicas específicas de ejecución, más allá del marco de qué queremos lograr, ¿no? Y estas dos cosas creo que son importantes. Por un lado, tenemos exactamente qué queremos lograr y por el otro lado la ejecución. Sin ejecución, cualquier marco de liderazgo fragúa en un punto donde al final el líder no sabe qué hacer, ¿no? Y esto es muy importante. Y ahora Walter les va a contar por qué se compone y cuáles son los componentes de M también. Sí, y otro punto importantísimo acá es que digamos, M no es un framework que esté aislado, sino que es parte de un ecosistema, ¿sí? Por un lado proviene de la investigación, ¿sí? Incorpora los últimos conocimientos de neurociencia, psicología organizacional, está basado en ciencias, ¿sí? No solo en neurociencia del cambio, sino también en ciencias del comportamiento. El comportamiento es la forma en la que movilizamos a las personas, en la que podemos observar esa movilización, ¿sí? Es complementario, ¿sí? Al resto de los frameworks que tenemos hoy en las compañías, ¿sí? Al resto de los marcos de trabajo, ¿sí? No compite con frameworks que tengan que ver con el delivery, frameworks que tengan que ver con la organización de las personas, sino que es complementario, ¿sí? Es la forma de entender y de ejecutar justamente cómo cambiamos de un momento al otro en función de las necesidades del contexto, ¿sí? Nos trae también lo que es la disciplina del cambio, ¿sí? Ya no pensar el cambio como un proyecto, sino pensar el cambio como una disciplina, como algo constante, ¿sí? Para enfrentar las distintas disrupciones del mercado tenemos que estar cambiando permanentemente, ¿sí? Y tiene, ¿sí? Aparte, muchísima experiencia en todo esto, desde el coaching, desde el cambio, desde el liderazgo, desde la agilidad mismo, tiene un montón de experiencias ya embebidos, y por otro lado también tiene eh, todo un camino de formación, ¿no? Como les decía, no es el único framework, ¿sí? Hay distintos, este es el que viene a ayudar al liderazgo de la organización a poder surfear todos estos cambios exponenciales. Pero también está el framework de Change Consultant, se viene el de estructuras, el de HR, ágil, para de esa forma generar el ecosistema, ¿sí? El ecosistema de formación, el ecosistema de certificación que nos va a permitir cambiar a nuestra organización en tiempo récord. Sí, Ahí y no ahí sé hay si una de las querés. cosas que, sí, hay dos cosas que creo que son importantes, ¿no? Primero que nada es dar una base científica y dar una base social sustentable. De hecho, en el board del Enterprise Agility University, y de hecho ahora cuando hablemos de la conferencia tenemos los neurocientíficos que nos van a acompañar, sociólogos, psicólogos organizacionales, pero una de las cosas que es crucial, y creo yo que lo hemos visto, y esto es algo que
que Walter también hizo el curso de Certified Change Consultant, es que tendemos a repetir durante el tiempo, tendemos a aprender aquellos hábitos que vemos en las organizaciones, ¿no? Muchas veces vemos en las organizaciones que la gente no colabora o que la gente se protege de ciertas formas, y lo que vemos con el tiempo, los consultores en cambio tienden a absorber esos comportamientos. Entonces, una de las cosas que nosotros sí podemos medir, y casi todos nuestros frameworks están basados en medir los comportamientos en la organización. Nuestro framework está basado en behaviors, en comportamientos, y una de las cosas que nosotros también necesitamos de los consultores de cambio es que estén disponibles para reaprender, porque muchas de las cosas que absorben de las organizaciones, pues sin darse cuenta los repiten. Entonces, el modelo de liderazgo M, por un lado, provee un montón de herramientas, pero por el otro lado también necesita que haya alguien que los ayude. Y no solamente les damos el curso, sino que además que es el mismo framework que se enseña en todas partes del mundo. Entonces, por eso es que es muy importante. Cuando hablamos del modelo de liderazgo M, hablamos de un modelo que es muy completo, es un framework que tiene incluso diferentes partes, diferentes secciones, que es visual, que es muy bonito además, y que nos permite trabajar en diferentes áreas de la organización, no importa si es un manager o es un líder. Pero lo más importante de todo esto es que, y esto es una cosa que hablábamos con Walter hace 2 días atrás, ¿no? Las empresas pueden seguir haciendo más o menos lo mismo y experimentando a ver si les va bien o no, o pueden hacer lo que les va a funcionar, que está basado en neurociencia y en psicología organizacional. Y acá es donde tenemos un punto bastante fuerte, ¿no? No sé si querés agregar algo de tu experiencia también, Walter. Sí, un poco de las cosas que más me llamó la atención en su momento, también por qué elegí adoptarlo, es porque tiene un abanico de herramientas, un abanico de opciones muy grandes, pero también con un detalle exhaustivo de en qué caso usar cada uno, ¿no? En qué contexto es aplicable cada uno de ellos, de qué forma aplicarlo, ¿sí? Y como les veníamos contando, es muy, muy importante poder conocer exactamente qué herramienta me va a dar resultado y no estar tan en el camino del prueba y error, copiar por ahí modelos que se implementaron en otros lugares y tener la habilidad de poder determinar qué es lo mejor para mi organización. Nadie lo conoce mejor que yo. Entonces, tener ese abanico de herramientas y cómo implementarlos me parece que es realmente uno de los puntos más fuertes que tiene digamos, esta certificación, este camino de formación, porque en realidad va a ser, es más de una certificación, esta es la primera, pero vienen un par más detrás, ¿sí? Este primer stage de certificaciones apunta, como, bueno, como decía Erich, a todo lo que es todas aquellas personas que son candidatos a ser líderes, ¿no? Tanto desde el middle y el upper management hasta líderes de equipo, team lead, scrum masters, consultores de cambio, agilistas, ¿sí? Todos aquellos que tengan que liderar en sus contextos, es una certificación que realmente les va a sumar muchísimo, sobre todo por todo el background en términos de cómo acompañar el cambio en las personas, ¿no? Cómo movilizarlas, cómo entender también la disrupción, ¿sí? ¿Dónde me está pegando? Cómo ahí tiene muchas, muchas herramientas de, por ejemplo, cómo anticipar ese cambio, ¿no? Cómo anticipar la reacción que va a tener la organización, cómo censar si estamos en el medio de un cambio disruptivo o no. Tiene también un montón de herramientas que me ayudan a entender como líder cómo enfrentar esto. A ver, justo el otro día tuvimos una charlita esto en el Ágiles de transformar el lenguaje. Vamos a aplicarlo un poquito, ¿no? Cómo enfrentar estas situaciones. Más que un problema es pensar en situaciones, y eso es uno de los grandes cambios que esto tiene, y es cómo me relaciono, ¿sí? Con el cambio. Eso es fundamental. Sí, y una cosa que yo creo que es importante también de comprender es, durante la primera edición de mi libro, de Liderar el Cambio Exponencial o Leading Exponential Change, y la segunda, yo viajé a través del mundo, fui a Asia, estuve en un montón de sitios en el mundo, y estuve entrevistando a consultores en cambio. Entonces, perdón si hay un poco de ruido, ¿no? Pero estoy acá afuera, que hay un día hermoso hoy, después de haber llovido por unos días aquí en San Francisco. Entonces, yo creo que una de las cosas que es muy importante es que el framework además funciona en diferentes partes del mundo. Funciona en China, funciona en Nueva Zelanda, funciona en Europa, porque todas las culturas son diferentes. Entonces,
a su vez los modelos están testados de tal forma que incluso si la empresa tiene sucursales en diferentes partes, el líder sea capaz de confrontar eso. Y una de las cosas importantes, cruciales que Walter dijo es, nosotros nos basamos en comportamientos. ¿Qué es lo primero que ustedes ven en una organización cuando hay una disrupción de mercado, cuando algo cambia? No es ni cambios quizás los cambios no sean ni siquiera en la estrategia, ni cambios en los procesos, ni cambios en el mindset. Lo primero que vemos cuando hay una disrupción de mercado es un cambio de comportamientos. Es lo más fácil de medir y es lo primero que ven. Y desde allí, bueno, vamos expandiendo las ideas, pero no hay otra cosa que se pueda medir cuando hay una disrupción. Y una de las cosas que nosotros también vimos es que cuando muchos de los consultores tratan de cambiar la forma en que las empresas hacen cosas, se tratan de centrar en el mindset, en la forma de pensamiento. El problema con el mindset, no hay nada bueno o malo, es que lleva muchísimos años cambiar el mindset. Entonces, hay otras técnicas bastante más modernas que vienen de la parte de comportamientos que nos permiten a nosotros empezar, y esto es algo que vimos y que tenemos estudios, que hay un montón de estudios también, de cambio de comportamiento y cambia el mindset. Empezamos por el otro lado, ¿no? Y hay incluso algunos estudios donde nosotros lo vemos, donde mostramos que, por ejemplo, gente cambiando el comportamiento, eso afecta a ciertas áreas del cerebro, bueno, donde incrementa la masa gris, etcétera. Y una de las cosas que empezamos siempre por los comportamientos en vez de por el mindset. El mindset es muy difícil de cambiar en muchos casos, y entonces por eso es que todos nuestros frameworks están basados en comportamientos, ¿no? Y acá también Walter tiene la experiencia del CCC, donde una de las dinámicas que hacemos le mostramos también cómo asociar esos comportamientos con objetivos de negocio, ¿no? Sí, incluso un modelo para hacerlo y para gestionarlo, ¿no? Cómo gestionamos la transformación en base a esos comportamientos, cómo alineamos esos cambios de comportamiento a objetivos estratégicos de la compañía. Ese modelo también es parte de este framework de leadership, con lo cual, bueno, es esto que les contábamos de es un set, es un camino de formación, es un set muy, muy grande de conocimiento y de herramientas que articulan unos con otros, ¿sí? Es decir, como líderes no estamos solos en este camino, podemos articular el cambio en muchos niveles de la compañía, en muchas personas sobre todo. Otro de los puntos por ahí relevantes de esta certificación es, no es a través de Skype, no es a través de Zoom, tenemos una plataforma completamente nueva, innovadora, de cómo interactuar en el mundo virtual, ¿no? Replica un poco el mundo físico y de esa forma incrementa muchísimo lo que llamamos agilidad social, ¿no? Podemos vernos de manera distinta, podemos interactuar de manera distinta. Todos los cursos que hagamos van a ser sobre esa plataforma, que lo que nos permite es interactuar de una manera mucho más natural, ¿no? Como para no tener digamos, ese shock de lo que normalmente llamamos el efecto Zoom, ¿no? Sí, que creo que El, esto viene, además esto viene de hace muchísimos años. En 2016 yo empecé trabajando en algo que se llama reconstrucción del entorno social. En ese momento que no sabía que iba a haber COVID, ¿no? Entonces desarrollé toda una teoría que está en mi libro original de reconstrucción del entorno social. ¿Qué necesitamos? Cuando no estamos en un entorno social físico, además de que hay diferente activación del cerebro, hay muchísimo más cansancio del cerebro tratar de reconstruir ese entorno social, a veces el efecto Zoom, como dijo Walter. Un poco tiene que ver con Zoom y mucho tiene que ver con cómo el cerebro trata de adivinar qué hay si estoy hablando con alguien. Entonces, esto es algo también que lo aplicamos a las empresas. Y en ese momento empecé a trabajar con lo que se llamaba el Enterprise Social Systems, que básicamente permite entender cómo las dinámicas sociales pueden ser reconstruidas en un entorno virtual. Bueno, eso era 2016, pero bueno, después vino el tema de COVID. Y una de las cosas que nosotros hacemos es aplicamos lo que enseñamos, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años, una persona me dijo, Eric, cuando recién había publicado el libro, ¿no? ¿Cuánto del libro aplicás contigo mismo?
Y yo me di cuenta que aplicaba de repente un 30%, y desde ese entonces, muchísimos años atrás, me decidí que todo lo que escribía lo tenía que aplicar conmigo mismo. Si no, ¿cómo voy a esperar que las otras personas lo apliquen? Y una de las cosas importantes acá es que nosotros aplicamos, además en los cursos, todo lo que, de hecho, las certificaciones implican un proceso bastante largo, donde las personas tienen que tener determinados valores, utilizar determinadas técnicas, y bueno, es un camino, ¿no? Como todo, el camino de... Yo creo que el camino de aprendizaje nunca termina, pero lo que sí tenemos que empezar a ser selectivos. Quiero seguir invirtiendo tiempo en la agilidad más clásica o quiero moverme hacia modelos donde evalúan la complejidad de las organizaciones desde diferentes puntos de vista con una base de ciencia. Y linkeando con este tema de la ciencia, ¿sí? Porque ya estamos ya casi en tiempo, queremos dejar un espacio para preguntas al final. Queremos contarles también que todo esto que estuvimos hablando y mucho más va a estar en el Enterprise Agility World Conference 2021, que se va a hacer el 6 y 7 de noviembre, es decir, el fin de semana que viene. Donde vamos a tener un montón de expositores del más alto nivel. Ahí ayúdame Erich, a recordar, estaba el Shalloway, está Está David Snowden, Dave tenemos un montón Snowden. de neurocientíficos también, tenemos al vicepresidente de PMI, y además una cosa interesante es, nosotros siempre queremos innovar, vamos a utilizar inteligencia artificial para la traducción de todas las charlas en inglés. Así que si no te llevas muy bien con el inglés, no te preocupes, es 90%, pero es un experimento que estamos muy felices que vamos a hacer, por lo cual yo lo que noto siempre que Latinoamérica va como unos pasos más atrás de repente Estados Unidos, no hay ninguna novedad, ni espero que ofenda a nadie. Entonces, una de las cosas que queremos lograr con el evento es tratar de llevar a la gente al próximo nivel de agilidad, donde van a tener neurocientíficos que van a estar explicando, mira, cuando algo cambia en la empresa, esto es lo que afecta en el cerebro y esta es la técnica que puedes usar. Y también invitamos a consultores de cambio como decía Walter, a Snowden. Empezamos a las 7 de la mañana en California y terminamos en Australia, ¿no? Y vamos tocando diferentes, es el primer evento en el mundo de ciencia, cambio organizacional y Enterprise Agility. Y bueno, terminamos Sí, vamos de California, pasamos por Europa, Sudáfrica, pasamos por Latinoamérica, tenemos charlas en español y en inglés con subtítulos en español. tal cual. O sea, la oferta que hay es muy grande, el nivel académico es enorme, ¿sí? Y en el día de hoy lo que va a suceder es que vamos a estar sorteando 10 invitaciones sin cargo para la conferencia, entre aquellos que que se hayan registrado y hayan dejado los datos de registración. Lo que vamos a estar haciendo es, como les decía, un sorteo, vamos a comunicarlo mañana a los ganadores para asistir a este evento que tiene muchísimas charlas súper interesantes, no se la pueden perder. Y además vamos a grabar, vamos a tener las charlas grabadas para después que las puedan inspeccionar, y muchos de los neurocientíficos con los cuales hablamos le van a agregar a las charlas información, documentos para que puedan bajar luego. Sí, tenemos no solo desde el ámbito teórico, que como les decía, el nivel académico va a ser enorme. Pueden consultar ahí en la página todos los expositores. También tenemos un track de experiencias, ¿no? Hay un montón de gente que ha aplicado muchos de estos conocimientos y van a estar exponiendo en la, en el World Conference, ¿sí? Hasta acá todo lo que teníamos. Perdón, y es un entorno inmersivo también, ¿no? Es un Tenemos entorno un entorno inmersivo, inmersivo exactamente. único también. También es parte de, como les decía Erich, tratamos de aplicar todo aquello que decimos que está bien hacer, y estamos en otra plataforma, replicando el ambiente de una conferencia. La idea es que se vea súper real, ¿no? Con stands para poder pedir información, espacios de intercambio, espacios de networking y demás. Hasta acá lo que Bueno, tenemos si para tenemos alguna pregunta. presentarles. Gracias, queremos agradecerles por participar y quedamos abiertos para responder todo aquello que necesiten. Pues están en shock, de repente están en shock y no tienen preguntas.
Sí, hola, no sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Hola, Magdalena Carrasco acá de Chile. Gracias, bueno, Eric y Walter por la presentación. Eh, me surgen dos dudas. Una, si es que el libro que salía ahí, la versión 2 está disponible en algún lugar para descarga digital o compra física. Y lo otro es, yo estoy ahora entrando a la página y no pillé la certificación que están comentando ustedes, entonces tal vez esté recientemente liberada, todavía no hay como, no está formalmente en la página de No, sí, sí está, ¿eh? Enterprise. Ya estoy, libero ya mismo en el chat de esta reunión la URL para aquellos que quieran ingresar. Esa es Y, la URL. Sí, y luego con respecto al libro, es el libro del curso. Está bien, todo el que venga al curso es un libro virtual, Ah, ¿no? Es un papel hoy en día perfecto. con el tema, pero sí, es el libro del curso. Que tiene Bueno, como gracias. unas 400, 500 páginas tiene el libro. sí, está incluido, Son o sea, está incluido dentro del costo del curso, ¿no? Sí, básicamente con el curso, son 3 cursos en total. Pero el primer curso damos el Fundamentals, que les dan aproximadamente unos 14 frameworks diferentes. Es súper interesante para mi criterio porque resuelve muchos de los problemas que tienen hoy en día. Entonces, muchas veces ustedes pueden seguir sufriendo, pueden probar alguna otra cosa, pero yo creo que básicamente resolvemos mucho los inconvenientes que están teniendo las empresas en Latinoamérica y el mundo. Perfecto, gracias a los dos por la respuesta. A vos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aprovechar? Estamos aquí. Sí, una pregunta adicional. Buenas tardes a todos y a todas. Acá Iván Martínez de México. Eric Walter, ¿dónde podremos consultar en lo que consiste el framework? Es decir, no sé, las fases, las dimensiones, más o menos el journey que sigue el framework en este framework M. Sí, Tiene- básicamente acá estamos haciendo una introducción inicial, ¿no? Pero pensamos hacer alguna vista de pájaro. Es un framework bastante grande, con todos los pasos y para que tengan una idea en las siguientes semanas. Sí, igual ahí Walter, sí. en la URL que pasé está el contenido. Esto que les cuenta Eric es por un poco, ahí está a nivel de títulos, por ahí bajado un poco más al propósito de cada uno y demás, pero el contenido en sí está todo listado, así como el layout de las distintas sesiones, qué contenido se ve en cada una y demás, está todo ahí en esa página que acabo de pasar. Sí, y tenemos también un gráfico grande que contiene todos los 3 cursos, con todas las diferentes áreas que se dividen básicamente en áreas que permiten cosas muy específicas, hacer que la gente se movilice, hacer que la empresa genere más innovación, o también cómo lograr otras cosas en la organización. Cada área del framework tiene, entonces al principio del curso del 1 les mostramos todo el framework y les decimos, miren, ahora vamos a cubrir esta parte de aquí, para que ustedes sepan, tengan una visión completa. Y en el primer día vemos el framework a alto nivel, y después nos centramos específicamente en las fundaciones del curso, ¿no? Que son tratar de comprender cómo censar el mercado, ¿no? Cómo saber cuando hay un impacto en la organización, qué hacer primero, qué hacer después, cómo me focalizo en la gente, cómo logro detectar dónde van las trends, ¿cómo se dice trends? Las modas, y cómo eso puede impactar y qué tengo que hacer como líder, qué vocabulario tengo que usar, qué técnicas puedo usar. Es un framework orientado a Enterprise Agility, ¿no? Que hay un montón de técnicas que yo utilizo para mi vida personal, ¿no? Pero bueno, que a su vez es muy orientado hacia eso. Y Tenemos tenemos también en acceso a vez de ese hacer gráfico eso. para verlo como el No, pero overview. vamos a hacer una sesión en breve, después de la conferencia, donde vamos a hablar un poquito más sobre eso. Queremos hacerlo, separarlo en diferentes sesiones para irlos preparando mentalmente, ¿no? Para que cada sesión puedan aprender algo nuevo. Pero básicamente el framework se basa en exponencialidad y cómo la exponencialidad impacta individuos, la organización, los mercados. Y esos 3 tipos de valor
desencadenan un montón de técnicas, y bueno, y tenemos un framework, es una rueda, tiene diferentes áreas, pero la podemos mostrar en nuestra próxima sesión. También para lograr que vengan, ¿no? En la segunda Claro. sesión. Gracias. Después de la conferencia hacemos la sesión y les tomamos prueba, a ver si fueron realmente a la conferencia o no, antes de mostrarles el gráfico. Yo hago una preguntita acá, Angie, Walter, Erich, es preguntarles más que nada a nivel propósito. Digo, es tanto lo que hay en mercado sobre liderazgo, sobre frameworks, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde apunta el diferencial de esta formación? ¿Cuál sería el core distinto, ¿no?, que encontraríamos al abordar esta formación? Bueno, eso es algo interesante, es una pregunta interesante. En el momento no hay ningún framework en el mercado que yo conozca que sea de agilidad empresarial, de liderazgo con agilidad empresarial, primero. Segundo, tenemos una base súper fuerte en ciencia, donde les damos incluso los detalles de las investigaciones que se han realizado, ciencia, de psicología organizacional y sociología. Muchas veces lo que yo veo es que muchos de los frameworks que hay de liderazgo está bien, a mí me funcionó y está bien y vamos con ello, pero es muy diferente un framework formal, en donde en realidad ese framework está basado en cosas muy específicas, ¿no? Entonces, muchas de los frameworks que yo veo en el mercado, que puedo estar o no de acuerdo, son difíciles de ejecutar en la organización, o no provee, esto está específicamente focalizado a alguien que quiere hacer una organización más innovadora, más resiliente y más preparada a lo que pueda venir. ¿Bien? Y se puede expandir a cualquier área de la organización. Entonces nuestra propuesta de valor se focaliza en 3 valores diferentes y cómo ataco cada uno de esos valores, y por detrás tenemos el sustento de neurociencia, pero neurociencia, cuando hablo, no es solamente neurociencia, sino neurociencia aplicada al cambio, y con estudios muy concretos, y a su vez con el tema de psicología organizacional y también sociología. Lo otro importante también es... Te dejo a ti, Walter, te dejo a ti que respondas. Sí. Lo otro importante también es entender que no dependés de estar usando un framework específico, no dependés de tener un contexto de trabajo específico, ¿sí? No es que está diseñado para un tipo de empresa, sino que te sirve para llevar justamente la agilidad mucho más allá de ti, a toda la compañía, independientemente de vuelta del mercado, del propósito de la compañía, de la organización, porque no solo tienen que ser empresas, ¿sí? También puede ser organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro, cualquier tipo de organización. A todos estos necesitan cambiar, necesitan adaptarse, y todas estas herramientas les van a permitir hacerlo, y sobre todo también entender el por qué las cosas están funcionando o no, ¿sí? Es decir, ¿por qué hablamos de salir del copy-paste de lo que hacen otros? Porque en general lo que sucede es que funcionó en un contexto, pero desde afuera no tenemos exactamente cuáles fueron todas las variables que hicieron que ese modelo sea exitoso, ¿sí? Con esto podemos saber exactamente por qué las cosas no están funcionando o no, dado que, como les decía Eric, esto se basa en ciencias del comportamiento, ¿sí? Podemos, observando los comportamientos, midiendo los comportamientos, podemos entender qué es lo que está sucediendo y por qué, podemos incluso hasta diseñar el mindset hacia el que queremos ir. Sí, Gracias. Walter, Eric, quería consultarte qué relación tenía o qué basamento en dirección a Thaler con el Premio Nobel de Economía, que habla del comportamiento dentro de la economía y de la teoría del empujón. Mira, algunas de las herramientas que tenemos dentro del framework usan bastante, ¿no? de la teoría del empujoncito, sí, están muy ligadas. Una de ellas, de hecho, hicimos un webinar hace poco, que es el modelo BIOS, ¿sí? Tiene mucho que ver justamente con esa teoría, ¿no? De cómo
diseñamos, ¿sí? un cambio de comportamiento, cómo lo gestionamos, ¿sí? Enfocando a las personas a un comportamiento específico porque entendemos que ese es el comportamiento que no nos está permitiendo cambiar, ¿no? De esa forma es la forma que podemos llegar a distintos tipos de mindset al mismo tiempo, ¿sí? Podemos hablar con gente de IT, piensen ustedes que por su formación, ¿sí? Por contexto social y demás, la forma de pensar de las personas que componen nuestra empresa puede llegar a ser muy distinta, de hecho es muy distinto. La gente que trabaja en legales piensa radicalmente distinto a la gente que trabaja por ahí en Haití o la gente que por ahí trabaja en recursos humanos. Basándonos o teniendo como hilo conductor justamente cuál es el comportamiento al que queremos llegar, podemos trabajar de manera segmentada, de manera distinta con cada uno de estos, de cada de estas personas, ¿sí? También entra en juego ahí, ¿no es cierto?, el mindset personal, ¿sí? De alguna forma el carácter de la persona, y tenemos las herramientas para trabajar de manera diferenciada con cada uno de ellos, siempre al servicio de la entrega de valor, ¿no? Siempre al servicio del beneficio para la compañía. Sí, creo que ahí es importante también que hay una de las cosas que es fundamental, y es cómo cuantificamos los comportamientos con respecto al impacto financiero, ¿no?, de la organización. Y eso es una cosa que venimos trabajando, incluso desde el CCG venimos trabajando, y que creo que es fundamental para las organizaciones para cuantificarlo. ¿Está bien? Ahora nos preguntan también, muchas veces nos preguntan también con respecto al framework de liderazgo U. En realidad, el framework de liderazgo nuestro tiene una aproximación diferente, porque el framework, y perdón, me tuve que mover adentro porque se me moría el portátil. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es justamente que la aproximación es diferente. Muchos frameworks de liderazgo tienen recomendaciones muy de alto nivel, pero después es difícil de implementar, ¿no? Lo cual tiene ventajas y desventajas. Nosotros tenemos una aproximación diferente basada en comportamientos que son medibles, que son cuantificables en cuanto al impacto financiero, que son asociables con objetivos de negocio y que permiten, dependiendo del contexto, dependiendo del tipo de inconvenientes que tengas, dependiendo del rol, hay determinados frameworks que pueden ser utilizados. Entonces, luego, por ejemplo, si es más un manager, puede medir ciertas cosas, pero si es un consultor de cambio, podría incluso sugerir que se midan impactos financieros o que se mida la adaptabilidad de las personas, qué tan fácil se adaptan, pero cuando se adaptan, si se tienen que volver a readaptar, cuánto tiempo les llevaría. Y esos son factores muy importantes a tener en cuenta con la agilidad empresarial, ¿no? Porque de repente me puedo adaptar hoy, pero no me puedo adaptar la semana que viene porque el cambio es muy rápido, ¿no? Entonces la adaptabilidad también es un factor que tenemos en cuenta en los marcos del liderazgo nuestros. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Perdón que hay un poquito de ruido, pero estoy en la oficina ahora, me metí de vuelta a la oficina y estamos con reuniones. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna cosa que quieran saber? ¿Algún diferenciador? ¿Algo que les haya quedado una duda que les gustaría conocer? Incluso acerca de la conferencia o de la propia Enterprise Agility University. Bueno, entonces podemos... hola Pablo. Pablo también es instructor nuestro y podemos, yo creo una de las cosas que es importante de comprender es que todo lleva una evolución. Lo que ocurre es que la evolución a veces va en caminos diferentes, ¿no? Podemos seguir con el tema de la agilidad clásica o podemos romper algunos de los modelos. Y hay modelos de la agilidad que no, como decía Walter hoy, ¿no? Se ha llegado a un techo y sin comprender algunas teorías nuevas que hay organizacionales que están desarrollando en los últimos años, que se han ido usando en varias empresas, el hecho es que es muy difícil poder llevar la organización al próximo nivel. Una de las cosas que estamos teniendo un impacto, por lo menos acá en Estados Unidos, es el tema de la automatización, la inteligencia artificial, cómo eso está impactando en las organizaciones, lo que es valor de la organización, pero también a las personas, ¿no? ¿Qué tan seguro voy a estar el próximo mes? Entonces, y luego cómo continúo entregando valor al cliente. Esos tres tipos de valores tienen que ser muy claros y por eso que los separamos y tenemos técnicas distintas.
cosas, sin lograr comprender el impacto en las personas, el impacto en la organización y el impacto en el cliente, esas tres dimensiones son fundamentales. Entonces se hace muy difícil el hecho de poder separar los frameworks, porque en definitiva lo que queremos también es que ustedes puedan identificar, a veces el problema ataca uno de los tres, y cómo lo podemos llevar adelante. Bueno, prometemos hacer una segunda entrega donde nos mostramos de alto nivel el framework y esperamos que les haya resultado interesante, ¿no? Muchas gracias por sumarse. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, chicos, que tengan un buen Chao. día y nos vemos Muy buen día. pronto. Chao. Gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.